Si nosotros vamos a Génesis capítulo 1, vamos a encontrar allí algunos pasajes en el capítulo 1, versículos 5, 8 y 13, que va relatando y va diciendo: fue la tarde y la mañana un día, la tarde y la mañana el día segundo, la tarde y la mañana el día tercero. Gracias, el día tercero. Pero cuando llega al versículo 14, allí Dios va a crear las lumbreras, va a crear el sol y va a crear la luna. Ahora, si nosotros pensamos, ¿qué es lo que marca el día? Hoy, ¿qué marca el día? La rotación de la Tierra, donde el sol le va dando y va produciendo la noche y va produciendo el día. Ahora, si el día, que es hoy de 24 horas aproximadamente, 24 horas y un poquito, por eso tenemos un día más cada 4 años, lo produce la rotación en relación con el sol. Si el sol no estaba, ¿cómo fue la mañana, fue la tarde y la mañana de un día? Bueno, sencillamente eso es porque Dios creó el tiempo antes que las lumbreras. El tiempo es creación de Dios. Dios está afuera del tiempo. Dios es eterno porque no hay tiempo que lo pueda contener a Él. La palabra eternidad que define a Dios es no tiempo. No es solamente un sinfín de días. No es solamente que su vida es por la eternidad, sino que está afuera del tiempo, porque el tiempo es una creación de Dios. ¿Qué pasó con las lumbreras para no dejarlo ahí inconcluso? Vienen ustedes, acá hay instrumentos, ¿no es cierto? Generalmente cuando empiezan a tocar, antes de tocar una alabanza, ¿qué hace el baterista con los palitos? Tac, tac, marca el ritmo, ¿no es cierto? Tac, 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 y comienza la música. Bueno, lo que Dios hizo con el tiempo fue algo así. Fue marcar el ritmo, el tiempo que Él creó, y luego poner a los astros, a los seres, a los cuerpos celestes, a girar y a funcionar en el ritmo que Él había marcado. El tiempo es creación de Dios. Por eso que la Biblia se encarga de mostrar, en el versículo 14, que los astros, que el sol y la luna fueron creados después que el tiempo. El tiempo es creación de Dios. Ahora, si el tiempo es creación de Dios, el tiempo es un don de Dios para nosotros. Dios no está sujeto al tiempo, como Dios, pero decidió sujetarse al tiempo en un momento cuando Él vino en la segunda persona de la Trinidad, en el Señor Jesucristo. Él vino y vivió nuestra vida, y dice Hebreos, que nosotros podemos confiar en Él, podemos ir ante Él, porque Él ha vivido nuestra vida, pero sin pecado, nuestra propia vida, sujetado al tiempo. Entonces, ¿qué es el tiempo? El tiempo no existía hasta que Dios lo creó. El tiempo es un don de Dios, pero hay dos tipos de tiempo en la palabra de Dios. En primer lugar está la cronología humana y del mundo, que es inalterable. Dos tipos de tiempo. Y en segundo lugar, las etapas de tiempo. El tiempo que es inalterable es el tiempo que va a existir toda esta creación. Desde el momento en que Dios decidió crear el tiempo y creó, por supuesto, la tierra, los seres vivos y aún al hombre, y hasta el fin de los días, esa es una cronología, es un tiempo que nosotros no vamos a detener y donde Dios va a cumplir su voluntad general, todo el plan que Él tiene para la humanidad, en el cual nosotros podemos ser partícipes o no. Pero Dios no va a dejar de cumplir su voluntad, por más que nosotros seamos partícipes o no. Él nos invita a ser parte de su voluntad. Él nos invita a ser utilizados por Él para su obra. Pero la obra de Dios se va a hacer, seamos partícipes nosotros o no. Los sucesos que Dios ha establecido en este tiempo que ha creado para el hombre van a suceder. Por ejemplo, si yo sirvo a Dios o no sirvo a Dios, ¿de eso va a depender que el Señor Jesucristo venga en el arrebatamiento? No. El Señor Jesucristo primero va a venir a buscarnos y luego de 7 años de tribulación y gran tribulación va a venir en su segunda venida a reinar por 1000 años en la tierra. Esos sucesos van a acontecer y están dentro de la cronología del hombre y del mundo y exceden a nuestros tiempos pasajeros, a los tiempos de nuestra vida. Ahora, también están los periodos o las etapas de tiempo. En primer lugar está el periodo de la historia donde nosotros vivimos, donde nosotros vamos a vivir, donde nuestra propia vida se desarrolla. Yo nací un 6 de septiembre del año 68 y a partir de ahí ha comenzado a correr mi tiempo, mis días. Los cuales sé cuál es el principio, pero no sé cuál es el final. Solamente Dios sabe cuál es el final de mis días.
Ahora, si el tiempo es un don de Dios y el tiempo es una etapa donde yo estoy viviendo también, podemos decir que el tiempo es un capital que yo tengo para invertir no definido. Lo que es cierto es que yo sé que tengo el día de hoy y que tuve días anteriores, no sé cuántos días tengo para adelante. Por eso la premura, por eso la urgencia de saber invertir bien el tiempo, de utilizar bien nuestro tiempo para Dios. En Eclesiastés capítulo 3, solamente voy a mencionar algunos pasajes al principio y después nos vamos a enfocar en el estudio de algunos pasajes de la palabra de Dios, a modo de introducción y que nos podamos compenetrar un poquito en el tema, ¿no es cierto? Eclesiastés capítulo 3, en el versículo 1, dice: todo tiene su tiempo, su momento, cada cosa tiene su tiempo. Y ese tiempo se refiere a las cosas que nosotros podemos hacer en las diferentes etapas de la vida. Una es la etapa de la niñez, otra la de la adolescencia, otra la de la juventud, otra la de la adultez y otra la de la vejez. Y a cada periodo, a cada etapa de nuestro tiempo le corresponden cosas que hacer. Por ejemplo, un noviazgo, hay muchos jóvenes acá. ¿Para qué etapa de la vida es? De la juventud en adelante, ¿no es cierto? Por eso que nosotros aconsejamos, no sé qué aconsejan acá, supongo que lo mismo, que cuando vas a orar o considerar una chica o un muchacho seas por lo menos un joven. La Biblia no manda a buscar una adolescente de Dios, no manda a buscar una niña de Dios, manda a buscar una mujer de Dios. Y una mujer de Dios es aquella que es por lo menos de la juventud en adelante. La juventud hoy está considerada de los 20 años en adelante. Entonces, no me quiero meter en cada congregación, allá lo que aconsejen los ancianos estará bien en cada lugar, pero tenemos que saber que el noviazgo es el paso previo al casamiento. Entonces, si yo me estoy poniendo de novio, estoy asumiendo un paso anterior al de casarme. Entonces tiene que ser un breve periodo de tiempo. Ahora, todo tiene su tiempo. Cada cosa tiene su tiempo. Un niño, aún la ley, determina que si va a trabajar tiene que ser un corto tiempo y bajo ciertas circunstancias. El trabajo es para el joven o para el adulto. Cada cosa tiene su tiempo. Pero también Eclesiastés capítulo 3 y ahora en el versículo 2 te dice que hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Un tiempo de nacer que, como les decía, todos sabemos cuál fue nuestro tiempo de nacer, pero no sabemos cuál es nuestro tiempo de morir. Por eso les decía que es un capital determinado que solo Dios sabe cuál es el capital que Dios nos dio. Y por eso no nos podemos dar el lujo como cuando tenemos un excedente de dinero. Cobraste el sueldo, pagaste todas las cuentas, tenés lo necesario para poder cubrir todos los gastos y la alimentación del mes y tenés un excedente. Y con ese excedente te puedes dar el lujo de hacer determinados gustos. Te vas a tomar un café, te compras algo. Con el tiempo no tenemos eso, porque nunca tenemos excedente porque no sabemos cuánto tiempo tenemos. Sabemos cuándo nacimos, pero no sabemos cuándo morimos. Entonces tenemos que tener en cuenta lo que dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 8 ahora, que dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. La pureza, la santidad de nuestra vida debe ser diario y debe ser hoy, porque yo no sé cuándo voy a partir de esto. Le comentaba recién a un hermano hacia atrás, esta semana en Monte murió el intendente que acaba de terminar su intendencia, acaba de morir el que acaba de terminar de ser director en el hospital, y además tenemos un hermano muy grave que posiblemente pase a la presencia del Señor en muy pocas horas, ¿no es cierto? Es breve la vida. Vamos a buscar Santiago capítulo 4, versículo 14. Dice el versículo 13: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es la vida del hombre? Ciertamente es como la neblina. ¿Qué pasa con la neblina? Vos vas por la ruta y hay momentos que decís no se puede ni manejar, es una neblina. Pero al poco rato la neblina desaparece y no quedó nada, no quedó vestigio de la neblina, no quedó nada. Cuando el sol sale aún se seca el pasto y ya no hubo nada de la neblina.
Y así dice la palabra de Dios, que es nuestra vida. Como la neblina, es un breve tiempo que nosotros tenemos que considerar que es breve y que Dios sabe cuál es nuestro final. Ahora entonces, si el tiempo lo ha creado Dios, si es un capital establecido que Dios nos ha dado para invertir, si es breve y no sabemos cuál es el fin de nuestros días, ¿cómo podemos entonces utilizar nuestro tiempo para Dios? Vamos a Efesios capítulo 5. Y siempre tenemos que considerar el contexto, ¿no es cierto?, del pasaje. Y todo el capítulo 4 te va a dar, entre otras cosas, un decálogo de necesidades o de virtudes o de acciones que tiene que tener el Hijo de Dios para su vida cristiana. 20 por lo menos allí. Y en el versículo 1 del capítulo 4 va a comenzar diciendo: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Les ruego, les encarezco, les pido, les solicito, les imploro que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego va a detallar cómo se anda de acuerdo a la vocación con que fuisteis llamados. Y ahí viene el decálogo de por lo menos 20 puntos. En primer lugar, con toda humildad y mansedumbre. En segundo lugar, soportándoos con paciencia unos a otros, guardando la unidad del espíritu, no siendo niños fluctuantes, creciendo en todo al seguir la verdad en amor, diferentes, teniendo una vida diferente a los que no conocen al Señor, despojándonos del viejo hombre, renovando o vistiéndonos del nuevo hombre, renovando nuestra mente en el espíritu, desechando la mentira, no enojándose hasta pecar, no dando lugar al diablo, trabajando hasta para tener que compartir con los necesitados, hablando sin palabras corrompidas, vestidos del nuevo hombre, hablando cosas que edifiquen, no contristando al Espíritu Santo de Dios, sin amargura, sin enojo, sin ira, sin gritos, sin maledicencia, siendo amables con los otros, siendo misericordiosos, perdonando como Cristo nos perdonó. Y luego va a decir: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como Cristo nos amó, alejados del pecado. Miren cuántas cosas, qué decálogo tan precioso tenemos allí en Efesios capítulo 4 para saber cómo tenemos que conducirnos en nuestra vida. Cosas puntuales, específicas, para practicar. No cosas no logrables, no cosas que son el ideal al cual no podemos llegar. Son cosas que Dios demanda. Os ruego que andéis. Es un imperativo. Tenés que andar en estas cosas. Si queremos nosotros agradar a Dios, si queremos utilizar bien nuestro tiempo para Dios, en primer lugar tenemos que andar de acuerdo a la vocación a la que fuimos llamados. Si no, corremos el riesgo de ser activistas y no siervos. Activistas hay en diferentes grupos. Grupos políticos tienen activistas, grupos ecológicos tienen activistas. Ninguno de ellos sirven a Dios. Nosotros, como hijos de Dios, buscamos ser siervos de Dios, no activistas. Y por eso Dios primero demanda que andemos antes de que hagamos. Primero nuestra vida, primero cómo estamos, luego lo que hacemos. Ahora, luego del capítulo 4, pasando por alto algunos versículos, vamos a encontrar allí del versículo 8 al versículo 14, en Efesios capítulo 5, que va a mencionar allí una contraposición entre las tinieblas y la luz. Y va a mencionar que las tinieblas son símbolo de algo y la luz es símbolo de otra cosa. Las tinieblas en la Biblia, en primer lugar, son símbolo de pecado, pero también son símbolo de ignorancia y de necedad. Cuando se nombra tinieblas, que alguien anda en tinieblas en la Biblia, puede ser que esté en pecado, pero también es ignorancia y necedad. Como contraposición a eso, el símbolo de la luz es la persona o el hermano que anda en santidad, pero también es símbolo de sabiduría y de conocimiento. Entonces tenemos por un lado las tinieblas, que es símbolo de pecado y de necedad y de ignorancia, y por otro lado tenemos la luz, que es símbolo de santidad y de sabiduría y conocimiento. Sobre esta base, luego de explicarnos esto, el apóstol Pablo va a comenzar en el versículo 15 a hablarnos acerca del tiempo. Y va a decir: mirad pues, en el versículo 15 del capítulo 5 de Efesios, mirad pues con diligencia cómo andéis,
no como necios, no en tinieblas, sino como sabios, en la luz, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y va a comenzar diciendo acá, mirad pues, en base a lo dicho, en base a todo lo expuesto, fíjate, analizá. Y va a decir, mirad pues con diligencia. Y la palabra allí en el original es, mirad exactamente, lo más exacto posible, rigurosamente, al detalle. No es una mirada por arriba, no es una mirada al pasar, es una mirada en la cual vos te detenés a analizar algo. Y te va a decir allí, mirad pues con diligencia cómo andéis. La palabra cómo andéis allí, o la conjunción cómo andéis, es cómo vivís. Entonces va a comenzar el apóstol Pablo acá a decirte, en base a todo lo dicho, ¿qué fue lo dicho? Efesios capítulo 4, cómo debe vivir un cristiano. Todas las cosas que debe hacer un cristiano. Efesios capítulo 5, del versículo 8 al 14, la contraposición entre la luz y las tinieblas. Cómo podemos andar en tinieblas o cómo podemos andar en luz. Cómo podemos andar en pecado o en santidad. Cómo podemos andar en necedad o en sabiduría. En base a esta contraposición, en base a esta, no contraposición, sino en primer lugar en base a esta base, en base a este decálogo de Efesios capítulo 4 y luego de la contraposición de Efesios capítulo 5 desde el versículo 8 al 14, te va a decir, ahora sí, mirad pues, en base a lo anterior, con diligencia al detalle cómo estás viviendo, cómo es tu vida. Y allí va a comenzar a hablar del tiempo y va a decir, vamos a leerlo allí, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, aprovechando bien el tiempo. Vamos a fijarnos allí en Colosenses, capítulo 4 y en el versículo 5, va a tener una enseñanza similar, el mismo apóstol Pablo, y va a decir allí, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. En Efesios capítulo 5 va a decir, aprovechando bien el tiempo. En Colosenses capítulo 4 va a decir, redimiendo el tiempo. La palabra utilizada allí en el castellano son dos palabras distintas, pero en el original es una sola. Y es la palabra exagorazo. Y la menciono porque seguramente muchas veces la habrán escuchado nombrar. Exagorazo. ¿Qué palabra es exagorazo? Es la misma palabra que se utiliza para la acción redentora de Cristo hacia nosotros. Cuando nosotros estamos allí en el mercado de esclavos y Cristo viene y compra con su sangre, paga el precio de nuestro pecado y nos libera de la esclavitud del pecado. La misma palabra exagorazo es la utilizada aquí para aprovechando y también en Colosenses capítulo 4 para redimir el tiempo o redimiendo el tiempo. Ahora esa palabra exagorazo quiere decir comprar. ¿Qué nos está queriendo decir entonces acá el Señor? Que nosotros tenemos que aprovechar cada oportunidad para invertir nuestro tiempo en las cosas celestiales, en las cosas de Dios. Dios nos ha dado un capital que es el tiempo. No todos tenemos la misma posición económica, no todos tenemos la misma disponibilidad de dinero, no todos tenemos la misma casa, todos tenemos cosas distintas, pero todos tenemos tiempo. Todos tenemos 24 horas del día. Por más plata que tengas, no podés tener más 24 horas del día. El presidente de Estados Unidos, el presidente de Rusia, tienen 24 horas al día. Nosotros tenemos igual, el mismo capital que cualquier otro ser humano. Ahora te dice, aprovechando bien el tiempo. Quiere decir esto, comprando con el tiempo, utilizando, invirtiendo tu tiempo en las cosas que verdaderamente valen. Ahora, si dijimos que nuestra vida es finita, que es como la neblina, que aparece y pronto desaparece y no sabemos cuándo termina.
Y el tiempo que verdaderamente sabemos que tenemos es hoy, es el día de hoy. Yo necesito invertir bien el día de hoy. No tengo un excedente para tomarme el lujo de tomarme días sin servir al Señor, días alejado del Señor, días sin orar, días sin leer la Biblia, porque no sé cuál es el último día. Y de hecho tampoco sé cuándo viene el Señor. Esperamos que venga pronto, esperamos que sea hoy antes que termine la reunión, pero no sabemos cuándo viene. Lo que sí sabemos es que este momento que tenemos ahora lo tenemos para invertirlo. Dios nos ha dado el don del tiempo para que lo podamos invertir. Y la palabra aprovechar y la palabra redimir es eso, exagorazo, comprando. Aprovechando bien el tiempo, comprando con el tiempo las cosas que son valideras, las cosas celestiales. Por tanto, si vamos a aprovechar el tiempo, entonces te dice el versículo 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Si voy a comprar con el tiempo las cosas celestiales, tengo que entender cuál es la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo tengo el día de hoy, el día de hoy ya está terminando, pero mañana vamos a tener un nuevo día para poder invertir para el Señor, y el lunes vamos a tener otro nuevo día, y casualmente mañana el día del Señor y el lunes un día feriado, que podemos decidir libremente qué hacemos. Cuando tenemos ese tiempo para invertir, tenemos que pensar, ¿qué es la inversión con este día que Dios aprobaría? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con estas 24 horas que Dios me ha regalado, que Dios me ha dado, que ha puesto en mis manos, que ha puesto en mi vida, que Dios va a aprobar? ¿Qué Dios quiere en esta ocasión, en este tiempo? Cuando me levanto mañana por la mañana, lo primero que tengo que pensar es, ¿qué quiere Dios para este día, para mi vida? Y tratar de buscar entonces, no ser insensatos, sino sabios, buscando la voluntad de Dios para ese día. Por supuesto que no vamos a conocer la voluntad de Dios específica para nosotros si no estamos en relación con Dios. Y esa relación con Dios viene de estar orando delante de Dios, gastando tiempo, no oraciones por los alimentos solamente, las cuales son muy buenas, pero no es un tiempo de oración congregacional en la iglesia, oración sin cesar, que es nuestra vida permanente en comunión con Dios, en cada momento de nuestra vida, en el trabajo, en la calle. Y luego también el tiempo que yo dedico a doblar mis rodillas para orar a Dios por motivos específicos. El estudio de la palabra de Dios, no meramente el devocional, donde yo leo un pasaje que está bueno o un párrafo de un devocional y está bueno y me voy, y parece que con eso fuera todo el alimento. Como si comer 2 papas fritas alcanzara para sustentar nuestro cuerpo para todo el día, sino el estudio de la palabra de Dios. El tiempo gastado en la palabra de Dios que libremente podemos tener y abrir, buscando cuál es el consejo de Dios para mi vida. Y en primer lugar poniendo en práctica cada cosa que Él ya nos dijo. A veces preguntamos a Dios, ¿qué querés que haga, Señor, de acá en adelante? Y Dios nos mira y nos dice, mirá, empezá por Efesios capítulo 4, que ya te lo dije. ¿No es cierto? Entonces, si vamos a aprovechar cada oportunidad para invertir nuestro tiempo en las cosas celestiales, en las cosas de Dios, en primer lugar, no tenemos que ser insensatos, sino sabios y buscar la voluntad de Dios. Versículos 18 al versículo 20 va a hablar de la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Y no es casual que venga a colación o que venga como parte del pasaje que estamos estudiando, que ha colocado aquí Dios a través del apóstol Pablo. Y va a decir del versículo 18, no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué menciona el vino acá que no tiene nada que ver con el pasaje? Pareciera que fuera una cosa que nada que ver con lo que está hablando. Bueno, sencillamente porque la acción o el efecto que produce el alcohol en demasía sobre el cuerpo de un ser humano es un control, es una pérdida de control de la persona misma y que es una toma de control del alcohol sobre la persona. Ya ahora está dominado por el alcohol, por eso no puede caminar bien, no puede hablar bien, no puede tomar decisiones, no puede manejar o no debería por lo menos. Y entonces luego de dar ese pequeño ejemplo va a decir, antes bien, o sea, no te dejes gobernar por una sustancia que puede ser alcohol, que pueden ser drogas, que pueden ser tantas cosas que pueden dominar tu vida, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo.
Y la palabra aquí para lleno del Espíritu Santo, sed, para la palabra sed, lleno del Espíritu Santo, es una palabra que en el original, en primer lugar, es un modo imperativo, quiere decir que es un mandato. Sed, es un mandato de Dios. Quiere decir esto que la llenura del Espíritu Santo no es para algunos cristianos, no es para los ancianos, no es para los encargados de jóvenes, no es para las personas, los hermanos que tienen más tiempo en el Señor. Es para todos. Es un mandato de Dios. No te dice, sed llenos cuando tengas determinado tiempo en el Señor. Sed llenos cuando tengas que predicar. Sed llenos cuando tengas que testificar. No. Sed llenos es un mandato de Dios. Para todos los creyentes. No es una opción. Es una obligación del creyente ser lleno del Espíritu Santo, del cristiano. Pero también está en tiempo presente. No solo es imperativo, sino que es presente. Esto quiere decir que no es una vez y para siempre, que necesitamos la llenura día tras día. La presencia, la morada del Espíritu Santo en nuestra vida es una vez y para siempre. Aceptás al Señor como tu Salvador, el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, la cual tuvo por la eternidad su morada en el cielo, ahora va a tener su morada en nosotros. Y como es omnipresente va a estar en todos lados, pero su morada, su habitación, su radicación va a estar en nosotros. El Padre y el Hijo, su lugar de radicación hoy es en el cielo. Son omnipresentes, están en todos lados. Pero la tercera persona de la Trinidad, su lugar, su morada, su casa, su habitación, somos nosotros. Y como es omnipresente, está en todos lados. Ahora te dice acá, tiempo presente. No es una vez y para siempre. Necesitamos mantenernos llenos del Espíritu Santo. Pero también no solo es un imperativo y no solo es un tiempo presente, sino que en el griego es una voz pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no es algo que yo puedo hacer. Yo no puedo llenarme del Espíritu Santo. Yo puedo dejarme llenar del Espíritu Santo. Por eso es una voz pasiva. Y por ser una persona, no un líquido, ni un gas, ni un aire, yo no puedo tomar una parte del Espíritu Santo. Yo no puedo tomar medio litro, no puedo tomar un metro cúbico, o un metro, como sea, cúbico, sí. Un metro cúbico. Yo me dejo llenar, estoy lleno o no estoy lleno. No puedo estar parcialmente lleno, porque es una persona. Y o está gobernando y guiando mi vida, o no lo está. O está en el control de mi vida, o no lo está. Entonces es una voz pasiva. No somos nosotros los que nos llenamos, sino que nos dejamos llenar, nos dejamos guiar. Le permitimos al Espíritu Santo que tome el control de nuestras vidas, eliminando todo el pecado y sometiéndonos a la voluntad de Él. Ahora, esa llenura del Espíritu Santo va a producir efectos en nuestra vida. Y va a producir dos efectos. En primer lugar, un efecto directo. Y allí va a mencionar y dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un efecto directo. Versículo 19, es una palabra que está en presente, hablando. Versículo 20, otra palabra que está en presente, dando gracias a Dios. El efecto directo que va a tener la llenura del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo sobre mi vida, es que, en primer lugar, voy a hablar como un hijo de Dios. Voy a hablar de acuerdo a lo que Dios quiere. Ahora, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me es más fácil hablar como Dios quiere cuando estamos entre hermanos, ¿no? Cuando estamos en la iglesia, cuando me tengo que cuidar delante de mis hijos, pero por ahí en el trabajo es un poco más licencioso a veces, o pareciera que fuera así. Sin embargo, la palabra de Dios te dice que la llenura del Espíritu Santo es en todo momento. Y nosotros somos hijos de Dios en todo momento. Y si vamos a utilizar nuestro tiempo para Dios, todo nuestro tiempo debe ser utilizado para Dios. El momento en el que estoy en una hora feliz sirviendo al Señor entre los niños, el momento en el que estoy en la reunión de jóvenes, pero también el momento en el que estoy trabajando. Nunca surte mejor efecto el evangelismo que cuando una persona, un trabajador, compañero de otro, tiene un buen testimonio y una vida que agrada a Dios.
Y esa persona, comunicándole el Evangelio a su compañero de trabajo, tiene una llegada que otro no tiene. Vos podés ir a golpear puertas, podemos poner y hacer evangelismos en las plazas, y es fantástico, y lo tenemos que hacer, y es muy bueno. Pero si vos, no sé si sucede acá, pero en la congregación donde yo estoy, más del 90% de las personas que han sido salvas son salvas por contactos personales. Porque una vez vino a la iglesia porque fulano que trabajaba conmigo siempre me invitaba y yo veía que él era distinto. Porque una vez mi papá, que empezó a venir a la iglesia, porque te lo dicen así cuando no han aceptado al Señor, y luego entienden que Cristo ha transformado sus vidas, y vi que él cambió. Y primero pensé que era algo que iba a ser pasajero, una emoción, un momento, y después vi que era algo cierto, algo sólido. Y dije, bueno, quiero ir a ver qué encontró. Y allí vinieron y escucharon el Evangelio y aceptaron al Señor. Nosotros, por lo menos en la congregación, más del 90% seguro es así. Por supuesto que no descartamos para nada el evangelismo, tenemos que hacerlo. Pero nosotros no podemos descartar tampoco que cuando estamos en nuestros trabajos, que cuando estamos en la escuela, que estamos adelante de un profesor, cuando estás en el recreo, al lado de un compañero, también estás sirviendo a Dios, también podés servir a Dios. No dejamos de ser cristianos por estar en el recreo de una secundaria. No dejamos de ser cristianos por estar trabajando en una fábrica. Estamos siendo cristianos en cada momento que estamos, en cualquier lugar que estemos. Y en cualquier lugar que estemos tenemos la oportunidad de servir a Dios con nuestras vidas. ¿Cómo? Siendo llenos del Espíritu Santo, hablando como un verdadero cristiano habla, en todo momento. Y eso va a ser la base, la plataforma sobre la cual vas a ser escuchado el día que quieras compartir el Evangelio con tu compañero de trabajo o con tu compañero de aula. Y luego dice allí también, versículo 20, dando gracias a Dios en todo. También está en presente, dando gracias a Dios en todo. Ahora, dar gracias a Dios por las cosas buenas, no es tan difícil, ¿no es cierto? Es lindo cuando recibimos bendiciones y es fácil dar gracias a Dios. Pero acá dice, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre. Y cuando vienen los momentos malos, solamente puede dar gracias o gozarse el cristiano, el hermano, que sabe que Dios está en el control de todo. Si vos estás lleno del Espíritu Santo, estás en una íntima relación con Dios, si el Espíritu Santo puede tener el control de tu vida y te está guiando, si vos sos un fiel testigo y un fiel creyente en cada lugar que estás, y viene una prueba y viene una circunstancia mala, podés estar seguro que es una prueba, que no es una disciplina. Entonces podés gozarte, porque la prueba trae paciencia, porque la prueba trae crecimiento, porque la prueba siempre termina bien. La disciplina puede terminar mal, pero la prueba siempre termina bien. La prueba viene de parte de Dios. Y comienza allí con un momento difícil donde nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, donde nosotros tenemos que relajarnos y decir, Señor, está en tus manos, confío en lo que vos vas a hacer. La prueba siempre llega y te muestra tu finitud, que no lográs, esto ya no lo puedo hacer, ya no depende de mí, por eso es una prueba, no es algo que yo pueda alterar, es algo que sucede que escapa de mi persona. Y en ese momento yo puedo dar gracias porque sé que va a terminar bien. Estoy en el valle, hay oscuridad, no sé qué es lo que va a pasar, no sé cómo Dios va a actuar, pero sé que va a hacerlo de la mejor manera y que va a terminar bien. Y eso lo puedo hacer cuando estoy lleno del Espíritu Santo, cuando estoy guiado por el Señor. Y entonces puedo confiar plenamente en que es una prueba, no es una disciplina, la circunstancia que me pueda acontecer. Pero el segundo efecto que va a mostrar o que va a producir la llenura del Espíritu Santo es el versículo 21, y dice aquí, someteos unos a otros en el temor de Dios. La palabra someterse aquí es la palabra subordinación y tiene una connotación militar. Someteos unos a otros. Y también es el preámbulo este versículo 21 para lo que va a enseñar en cuanto al matrimonio. Más adelante el apóstol Pablo aquí, el Señor a través del apóstol Pablo. Y esta palabra someterse es subordinarse. Y una palabra que habla, la palabra subordinarse, habla de una persona que está pendiente de las necesidades de otro, está pendiente de lo que el otro va a pedir. Por eso decimos que
es la misma palabra que se utiliza para los militares, tiene connotación militar. ¿Qué pasa cuando uno de menor jerarquía está delante de otro de mayor jerarquía? Un sargento delante de un general. ¿Qué está haciendo el sargento? ¿Pendiente de las necesidades o de lo que vaya a decir el general? Por eso dice aquí, someteos unos a otros, subordinados unos a otros, pendientes unos de otros de las necesidades que cada uno tiene. Así funciona el cuerpo de Dios. Así funciona el cuerpo local de la iglesia del Señor. Así funcionamos como hermanos, pendientes unos de otros de las necesidades. No habla aquí del gobierno de la iglesia, habla aquí de unos a otros. Yo tengo que estar pendiente de lo que le pasa a mi hermano, y así también estoy sirviendo al Señor. A veces, a mí me ha pasado, ¿no?, que vienen hermanos, por ahí jóvenes, por ahí de no tanto tiempo en el Señor, y dicen, yo quiero servir al Señor. Bueno, arrancá. No, pero quisiera en tal actividad, en tal programa, en tal hora feliz, en lo que fuera. Bueno, puede estar allí. Pero nada impide que sirvas al Señor en todo el día, en todo tu día, en todo tu tiempo. Nada impide que estés pendiente de las necesidades de tus hermanos. Nada impide que estés orando por cada uno de tus hermanos. Nadie necesita venir a darte un lugar para que vos puedas ayudar y orar por tu hermano, y aún con ayuda física, con ayuda tangible. Porque mencionamos allí en el capítulo 4 de Efesios que debemos trabajar, y aún trabajar para ayudar a los necesitados. Entonces quizás Dios ha puesto en mis manos algo con lo que yo puedo suplir la necesidad de un hermano. Cuando Dios pone algo en mis manos, yo tengo que preguntarme, ¿para qué Dios lo puso en mis manos? Por eso cuando hablamos del tiempo, miramos y ¿para qué Dios puso estas 24 horas más en mi vida? ¿Qué plan tiene? ¿Cuál es su voluntad para este día en mi vida? Lo mismo para el dinero. ¿Para qué puso este dinero Dios en mis manos? Por supuesto que ya te estableció primero, ¿no?, tu familia, las prioridades que uno tiene que solventar con su dinero. Pero ¿y el excedente para qué lo puso? Quizás para ahorrarlo, quizás para unas vacaciones, o quizás para suplir la necesidad de un hermano. Que si yo estoy pendiente y subordinado uno a otro, voy a tener la oportunidad de utilizar mi tiempo para Dios sirviendo al hermano, sin que nadie lo sepa. Porque eso está encuadrado dentro de la limosna. Que limosna no es mala palabra. A veces pareciera que limosna, le voy a dar limosna a un hermano y parece que lo desmereciera, ¿no? Limosna se le da a un mendigo, no. La limosna es la ofrenda particular que un hermano le puede dar a otro. No tiene nada que ver con la ofrenda que uno destina para el servicio, para la iglesia y para otras cosas. Es la ayuda puntual de un hermano al otro. Y está muy bien. Está muy bien que yo tenga la oportunidad de hacerlo. Y está muy bien que lo sepa recibir cuando tengo la necesidad de que alguien lo haga conmigo. Y de compartir, no de buscarlo. Porque nosotros llevamos nuestros pedidos a Dios, no a las personas. Oramos a Dios y Él va a suplir, quizás a través de un hermano, las necesidades. Pero Dios, con que Dios lo sepa, es suficiente. No necesitas andar diciéndolo, ¿no? Aunque si te preguntan, no está nada mal compartirlo. Entonces, efectos de la llenura del Espíritu Santo. En primer lugar, un efecto directo, en el presente, actual, hablando, comportándome como un hijo de Dios, como un cristiano. En segundo lugar, dando gracias a Dios por todo, en todo momento, sabiendo que Él está en el control de las cosas, que puedo confiar en Él. Pero también un segundo efecto, subordinado a todos mis hermanos, buscando la oportunidad de serles útil, buscando la oportunidad de serles de bendición a cada uno de ellos. Primera de Pedro, capítulo 1. En el versículo 17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si invocamos a Dios por nuestro Padre, si invocamos al Señor por nuestro Dios, debemos conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Qué es el tiempo de nuestra peregrinación? El tiempo en esta vida, donde somos peregrinos.
porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Nosotros somos ciudadanos del cielo, pasajeros momentáneos de la tierra. Entonces, todo ese tiempo que nosotros vivimos aquí, dice que debemos conducirnos en temor todo el tiempo. La palabra allí para temor es respeto, es alarma, pero también es un miedo pensante. No es un miedo temeroso del que va a venir, es un miedo cuidadoso que me hace pensar cómo me estoy conduciendo. Porque voy a tener que rendir cuenta delante de Dios. Porque va a venir el tribunal de Cristo y con mis obras en mis manos, Él va a juzgar allí y con sus ojos de fuego va a que todas las obras que no fueron válidas, que las hice para mi ego, que no las hice para el Señor, sean destruidas, como madera, heno y hojarasca. Y todas aquellas que hice en el servicio genuino de Dios, buscando su gloria, buscando su voluntad, resplandezcan como el oro, la plata y las piedras preciosas, como sucede con esos tres ante el fuego. Y entonces aquí está hablando también el temor de un miedo pensante, un miedo reverencial, no un miedo temeroso que me hace temblar, sino uno que me hace pensar, sabiendo que voy a tener que enfrentarme con Dios y voy a tener que rendir cuenta de lo que hice con el tiempo aquí en mi vida, aquí en la tierra. Primera de Pedro capítulo 4, desde el versículo 1 al 8, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque de esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Algunas cosas que menciona aquí el apóstol Pedro. Versículo 1 del capítulo 4. Armaos del pensamiento de Cristo. Pensá como Cristo pensaba. Pensá como Cristo quiere que pienses. Aprovechá el tiempo no desaprovechando ninguna oportunidad. ¿Qué es servir al Señor? No desaprovechar ninguna oportunidad. Puedo barrer el piso, aprovecho la oportunidad. Puedo acomodar los bancos, aprovecho la oportunidad. Puedo predicar el Evangelio a un compañero, aprovecho la oportunidad. Puedo ayudar llevando chicos a una hora feliz, aprovecho la oportunidad. Puedo invitar a un familiar a venir al culto, a la reunión en la iglesia, aprovecho la oportunidad. No desaprovecho el tiempo. Pensar armados del pensamiento de Cristo. Versículo 2, para no vivir lo que resta en la carne. Si me armo del pensamiento de Cristo, voy a poder vivir espiritualmente el tiempo que me quede. Versículo 3, ya lo que pasó para atrás no lo puedo cambiar. Baste ya el tiempo pasado para haber vivido en la carne. No sé. Si lo viví en el espíritu, fantástico. Si no, para atrás no vas a poder arreglarlo. Pero sí para adelante. Tenemos 24 horas más para invertir para el Señor. Versículo 7, el fin de todo se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Velad en oración. No es estar solamente atento, no es solamente estar en alerta, es en alerta, pero en comunicación con Dios, en comunión con Dios. Versículo 8, y tened ante todo ferviente amor, porque por amor se aceptan las imperfecciones de los demás. Amor, el amor cubrirá multitud de pecados, dice la palabra de Dios. Si yo amo a una persona, puedo soportar o puedo aceptar las imperfecciones de esa persona. Como busco y pretendo que acepten mis imperfecciones. Por eso el amor
cubrirá multitud de pecados. Por eso el amor es el pegamento que suelda a toda nuestra congregación, que pensamos distintos, que tenemos culturas distintas, que tenemos crianzas distintas, pero que nos amamos porque tenemos un mismo Padre y un mismo Salvador. Entonces, ante todo, tener amor. Y vamos a terminar leyendo Colosenses capítulo 3. Y dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dos cosas que dice acá. En primer lugar, versículo 1, buscad las cosas de arriba. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba. Buscad hacer todo lo que sea celestial, todo lo que sea la obra de Dios. Ayudar en lo que pueda. Pero en segundo lugar, poned la mira en las cosas de arriba. Mi mirada en el Señor. Mi mirada en buscar su gloria, en buscar su voluntad, en buscar que su nombre sea exaltado, en que su nombre sea compartido con las demás personas. Buscad las cosas de arriba y mirad las cosas de arriba. Ojalá realmente podamos aprovechar bien el tiempo y entendamos que si tenemos algún dinero, podemos tener más o podemos tener menos mañana. Y si se pierde todo, se puede recuperar. Si tenés un auto y se prende fuego, te lo roban, bueno, si el seguro te lo paga, lo recuperás más rápido. Si el seguro no te lo paga trabajando, quizás lo puedas recuperar. Pero el tiempo que perdemos no se puede recuperar. Si perdiste el día sin estar cerca del Señor, sin agradar al Señor, sin servir al Señor, ese día ya no lo vas a poder recuperar. Podés invertir el nuevo día que Dios te da, esas 24 horas de mañana, esas 24 horas de pasado, pero no recuperar el tiempo pasado. Por eso, aprovechar bien el tiempo es no perder ninguna oportunidad para servir al Señor en lo que Él me ponga a mi mano.